El 22 de febrero de 1895 nació en Trujillo el célebre ideólogo y pensador Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana a nivel continental y del Partido Aprista Peruano a nivel nacional. Haya de la Torre provenía de una familia de clase media. Desde muy joven se abocó a la lectura, interesado por la problemática social de los pueblos de América Latina y el mundo. A los 24 años, el joven sanmarquino inició su intensa actividad política como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, encabezando las marchas estudiantiles y obreras. En 1923 se acentuaba la crisis política. La dictadura estaba en marcha. Se preparaba la reelección del presidente Augusto de Leguía. Haya era uno de los opositores más férreos, y Leguía decidió desterrarlo. Víctor Raúl fue capturado y recluido en la isla San Lorenzo. La anunciada hora del destierro había llegado y fue enviado a Panamá. Sin embargo, esto no lo desalentó, sino más bien le permitió llevar a México y otros países el mensaje americanista y revolucionario. En México, el joven exiliado encontró el escenario propicio para fundar el movimiento de agitación intelectual de rescate y unificación universal. El 7 de mayo de 1924, en concurrida y solemne ceremonia, entregó la bandera de la nueva cruzada a la Federación de Estudiantes, la cual llevaba el mapa de América Latina. Con este acto quedó fundada la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. No hay que olvidar que hasta 1930, que es cuando se funda el Partido Aprista, las masas no participaban en política, eran parte del coro anónimo del drama. Y entonces la política en el país y los destinos del país se decidían en el Club Nacional o en alguna comilona producida por la burguesía de entonces. Cuando las muchedumbres entran a actuar políticamente y se producen las grandes manifestaciones públicas, el pueblo comienza a tener un rol protagónico. Y este rol protagónico es lo que hace y lo que convierte al hombre en una leyenda. El 20 de septiembre de 1930 se fundó la sección peruana del APRA. Que el APRA es un partido abierto, el APRA es un partido en constante modernización, ¿no? Tanto en actualización de sus contenidos programáticos como de su estructura organizativa, que es un partido extendido a lo largo y ancho del país, que propicia la participación de los jóvenes en política, que siempre predicó Haya de la Torre que los jóvenes deben hacer política sana. Bueno, el Partido Aprista nació como una expresión de las clases desposeídas en su lucha contra los grandes explotadores de los principios de esta década, y le ha dado orientación ideológica, le ha dado fortaleza orgánica a través del Partido Aprista Peruano, y le ha dado un horizonte de lucha en demanda de básicamente derechos sociales, reivindicaciones económicas y obviamente el ánimo de alcanzar justicia y paz con bienestar. Y nosotros pregonamos la democracia, que primero universaliza a los hombres y convierte además a la ley en el verdadero poder, en el verdadero soberano. Eso todavía sigue siendo una apuesta, y creo que lo que nosotros podemos decir que le hemos aportado al Perú es la necesidad de que la democracia sea un valor. En 1931, a la edad de 36 años y luego de 8 años de destierro, el Partido Aprista Peruano postula a Víctor Raúl por primera vez a la presidencia de la República. Hubo fraude y se estableció un gobierno autoritario al mando de Luis Sánchez Cerro. El clima fue empeorando hasta desembocar prácticamente en una guerra civil. Los parlamentarios apristas fueron expulsados y Haya fue apresado e incomunicado, originando la Revolución Aprista en Trujillo el 7 de julio de 1932. En el año 1936, Haya de la Torre fue impedido de ser candidato y el gobierno autoritario continuó por 3 años más. El APRA pasó a la clandestinidad hasta que en 1945 fue elegido presidente Luis Bustamante. En 1948 se frustra otra rebelión con el apoyo de algunos militares. Una vez más, Haya de la Torre es objeto de persecución. En 1949
Amenazado de muerte, se asila en la Embajada de Colombia en Lima durante 5 años. Los apristas pasaron al exilio y sus locales fueron cerrados. En 1956 se convocó de nuevo a elecciones en el Perú y otra vez fue prohibida la candidatura de Haya de la Torre. Los votos apristas apoyaron y dieron la victoria a Manuel Prado. Con ello, retornaron los desterrados, se abrieron las cárceles, se legalizó el Partido Aprista Peruano y la Casa del Pueblo volvió a ser hogar de los perseguidos. En 1962, iniciado el proceso electoral, el Partido Aprista inscribió la candidatura de Haya de la Torre, alcanzando la primera mayoría en las urnas, pero otro golpe militar le impidió llegar al poder y se anularon las elecciones. En 1963 se realizan nuevas elecciones y Fernando Belaúnde triunfa. Luego de un largo periodo dictatorial entre 1968 y 1978, Haya de la Torre es elegido presidente de la Asamblea Constituyente de 1979, siendo este el único y el más alto cargo oficial que desempeñó en el Perú. Bajo su presidencia se elaboró la Constitución de 1979. Sin embargo, el líder aprista enfermó y falleció el 2 de agosto de 1979. Sus restos reposan en el cementerio Miraflores de su ciudad natal, bajo una roca que lleva como epitafio: aquí yace la luz. Las enseñanzas que nos ha dejado Haya de la Torre no solamente la podemos entender desde el punto de vista ideológico programático, tiene inmensa importancia, sino yo diría del contenido humano, ¿no? Fue un hombre bueno, noble, que buscó la concertación, que nunca odió y que intentó ensamblar los corazones de los peruanos hacia grandes objetivos nacionales. Un hombre que vivió intensamente las 24 horas del día la política y la pedagogía política, que eso es fundamental. Prueba de ello es que su gran lección cobró un sol como presidente de la Asamblea Constituyente y como constituyente. ¿Qué lección más grande? Ese es un maestro. Sin lugar a dudas, la presencia de Haya de la Torre en la historia del Perú marca un hito sin precedentes. Él incorpora a la política valores, le da a la política un contenido humano, la humaniza y por supuesto a partir de eso genera una obra descomunal de entendimiento entre las masas y las organizaciones políticas. En 1980, después del decenio militar, volvió a triunfar Fernando Belaúnde Terry, iniciando un gobierno democrático. En 1985, el APRA triunfó llevando como candidato a Alan García Pérez, uno de los discípulos más sobresalientes de Haya de la Torre. Pero nuestro sueño es que algún día el Perú sea el país de la fraternidad. Nuestro sueño es que algún día la patria sea el Perú de la fraternidad. Los años posteriores al gobierno de Alan García fueron de dura lucha por la restauración democrática. El autogolpe del 5 de abril de 1992 instaló un gobierno dictatorial, obligando a Alan García a buscar asilo en Colombia por 8 años. En el 2000, la dictadura cayó. En el 2001, las elecciones generales fueron ganadas por Alejandro Toledo. En las elecciones presidenciales del 2006, Alan García Pérez, líder aprista, se convierte en el presidente constitucional del Perú. Hoy, el Partido Aprista respalda decididamente a su gobierno y con el liderazgo de Mauricio Mulder ratifican la misma línea fundacional que marcó Haya de la Torre, firmes en la izquierda democrática. Esa es la gran diferencia entre el neoliberalismo y los que tenemos el corazón hacia la izquierda. Pero también creemos en la justicia social y en el trabajo digno para los trabajadores.